Hola. Bueno, lo primero que queríamos era dar las gracias al Comité Científico y organizador del Congreso y a la coordinadora del simposium, donde tiene cabida la ponencia que vamos a exponer a continuación a Almudena Cotán. Bueno, lo primero que cabe señalar es que somos tres profesores, miembros del grupo de investigación del DTCS, un grupo de investigación que trabaja en torno al desarrollo tecnológico, la exclusión sociocultural y educación, de la Universidad Complutense de Madrid, y que dirige el profesor Antonio Bautista García Vera, catedrático de Didáctica y Organización Escolar. Vamos a exponer bueno, una serie de procedimientos formativos que llevamos a cabo en el ámbito de la formación inicial del profesorado y que tiene que ver con la producción de narraciones multimodales basadas en fotografías. Luego mi compañera Ana de las Heras se encargará bueno, de explicar este tipo de productos que obedecen bueno, a unos referentes comunes, pero que obedecen a distintos proyectos o mini proyectos y que tienen en común, como van a ver, la narración multimodal. Básicamente, nuestra experiencia y nuestras propuestas tienen que ver con un marco teórico, unos referentes en torno a las identidades docentes. Queremos trabajar y estamos trabajando hace ya unos años para desarrollar en los alumnos una concepción de sí mismos, de los demás y de lo que es la tarea de enseñar desde planteamientos inclusivos, y partimos, bueno, pues de distintos referentes teóricos que creemos que mantienen una coherencia entre sí. Uno es el concepto de identidad docente, es un constructo complejo porque es pluridimensional. En este sentido, saber qué es la identidad docente ya implica o encierra cierta complejidad, pero básicamente en la literatura científica y con los autores, estudios previos con los que nos identificamos, bueno, pues entiende la identidad docente cómo nos vemos los profesores a nosotros mismos, cómo vemos a los demás, y que tiene que ver con las condiciones contextuales en las que vivimos. Condiciones contextuales que tienen que ver con los espacios personales, tienen que ver con el yo, con una dimensión personal, tienen que ver con una dimensión también cultural y social, y aquí caben los contextos que habitamos como ciudadanos y los contextos que habitamos como profesionales. En definitiva, el concepto de identidad docente tiene que ver con experiencias, tiene que ver con las interacciones que vivimos y tiene que ver también con algo que es menos evidente y con el contexto, podríamos decir, macroestructural o los contextos influidos por determinados elementos macroestructurales y que tienen que ver con ideologías dominantes, cosmovisiones dominantes, que también inciden en el yo personal del docente, el yo cultural y el yo social, ¿no? Desde estos referentes muy sintetizados, partimos de dos cuestiones concretas. Una, para trabajar en identidades docentes inclusivas que sean respetuosas con la diversidad y con un trato justo y equitativo en la escuela, partimos de estudios de referencia que evidencian que los alumnos, cuando llegan a la universidad, los futuros docentes, vienen con unas identidades docentes no del todo conscientes, pero sí construidas. Construidas en espacios y en un tiempo en las etapas previas al acceso a la universidad. Y suelen ser identidades excluyentes. Suelen ser identidades poco sensibles a las desigualdades
en las que algunas diferencias, algunas diversidades se instalan y que vienen legitimadas por unas creencias que han ido construyendo una serie de visiones que tienen que ver con una concepción de su rol docente de carácter muy instructivo. En consonancia con esto, tiene que ver con unas creencias sobre cómo hay que intervenir en las aulas desde patrones que legitiman la normalidad y que penalizan o ven como un déficit las diversidades, determinadas diversidades, y que en síntesis debemos de someter a una reconstrucción y ir permitiéndoles con experiencias y con espacios de interacción y de acceso al conocimiento y de uso de ese conocimiento, debemos, como digo, de permitirles la reconstrucción de esas identidades para que puedan anclar su identidad profesional desde otras concepciones y hacerlo de una forma consciente. Es decir, que empiecen a concebir su ser y su estar profesional en la escuela y en las aulas desde los principios de la equidad y de la justicia social. ¿Qué hacemos? Otro gran referente teórico es trabajar con la imagen. Concretamente vamos a trabajar y trabajamos con la fotografía y entendemos de una manera sintética, lo voy a plantear, la imagen como bueno, y las fotografías son sostenedoras de un lenguaje concreto, un lenguaje específico que tiene sus códigos propios, con el que podemos comunicar experiencia y podemos evocarla y lo hacemos a través de, diríamos, 3 dimensiones. Es decir, el lenguaje de la imagen permite evocar 3 dimensiones. El plano denotativo es lo que la imagen representa, lo que Banks, un antropólogo del campo de la antropología audiovisual, denomina la narrativa interna, es decir, lo que se ve, pero también con otros 2 planos que son fundamentales para comunicar, y es ahí donde queremos orientar a nuestros alumnos y desde donde trabajan para crear significados. Hay otro plano que es el plano connotativo, que es lo que la imagen significa para el autor de la fotografía y para quien recibe la fotografía. Es decir, la imagen, el lenguaje de la imagen permite también comunicar significados que no son explícitos, pero que pueden ser comunicados y pueden generar espacios de diálogo y de confrontación. Y luego está el aspecto que es fundamental en las dinámicas de trabajo que desarrollamos y en los proyectos, que es el plano afectivo. Cuando un autor, cuando captamos un momento, una situación a través de una fotografía, algo nos apela, algo nos mueve a realizar la fotografía, y esto va a formar parte, estas 3 dimensiones van a formar parte del trabajo que nuestros alumnos realizan con las fotografías que captan de los contextos en los que habitan. Bueno, básicamente, bueno, los compañeros que asistan a esta ponencia pueden volver sobre las diapositivas. Bueno, la idea, un proceso sostenedor de las narraciones multimodales que desarrollan nuestros alumnos, tiene que ver con un procedimiento básico que es la fotolicitación, que no es más que, bueno, pues llevar al aula las fotografía o conjunto de fotografías que los alumnos captan a partir de una observación atenta de los contextos que habitan, para reflexionar, evocar, bueno, ese momento, esa situación, esos elementos, esos objetos que han captado, para reflexionar a partir de lo que esa fotografía significa para el autor, reflexionar con sus compañeros y ponerlo en relación con contenidos, planteamientos, enfoques más abstractos y complejos, como puede ser el principio de equidad, el principio de justicia social, el concepto de diversidad,
el concepto de educación inclusiva, etcétera. Tienen en la referencia bibliográfica que acompaña en estos momentos a esta diapositiva una publicación donde pueden ver un proyecto concreto evaluado y donde da buena cuenta del sentido del proceso al que me estoy refiriendo, que es la fotolicitación en el aula. Bueno, algunas estrategias de aprendizaje que integran la multimodalidad. Va a ser ahora Ana de las Heras quien va a exponer algunos casos concretos y muy relevantes sobre lo que venimos planteando. Muy bien, muchas gracias, Laura. Y para comenzar y entender un poco el sentido de trabajar con la fotografía y con la narración, pues he tomado esta captura de pantalla, que es de uno de los diarios multimodales de un alumno, que qué nos viene a decir, aparte de lo simpático, lo cómico que pueda tener. Y es que nuestros alumnos están socializados con lo audiovisual, con la tecnología, como bien recogen los datos de estos informes que ven en pantalla, los datos de los informes de la Fundación Telefónica, del informe We Are Social, donde ellos están socializados, pero son meros receptores de mensajes y de producciones audiovisuales. Y cómo ellos los consumen crítica. ¿Esto qué nos lleva a ver año tras año en las aulas? Que esa diferencia entre nativos e inmigrantes digitales es únicamente en relación a los usos técnicos de estas herramientas. Es cierto que nuestros alumnos hacen unos usos primarios de una forma mucho más avanzada, como lo podemos hacer los inmigrantes digitales, pero hay otros usos secundarios que dice el profesor Antonio Bautista García Vera, que necesitan de determinados saberes, competencias y actitudes en relación con la tecnología en la que ellos sean productores de mensajes y que hagan unos usos más conscientes y reflexivos con los nuevos híbridos digitales. Estos planteamientos rigen el uso de las estrategias que vamos a ver y partiendo de la fotolicitación queríamos presentarles algunos ejemplos donde se evoca esa dimensión connotativa y sobre todo afectiva, como es en este caso, donde esta alumna, yo creo que muy acertadamente expresaba una crítica a la enseñanza instructiva sobre cómo ella se había sentido a lo largo de su escolarización. No voy a estar a leer el texto porque ustedes pueden luego pues, ver este vídeo tranquilamente y leer los textos que acompañan a las fotografías donde se ve ese lado connotativo, pero son múltiples las situaciones en las que nos encontramos donde los alumnos evocan su identidad profesional, cómo empiezan a ver la importancia que tienen los valores asociados a la inclusión, cómo empiezan a tomar conciencia de la necesidad de un rol docente comprometido con la diversidad, con las desigualdades sociales, un profesor que sea capaz de elaborar un pensamiento crítico, como es el caso de esta fotografía, o en esta donde, de una forma muy metafórica, utilizan la sombra para hablar de las culturas etnocéntricas en la escuela, cómo generan desigualdades y cómo tapan la diversidad y cómo nos ciegan también a nosotros, cómo no somos capaces más allá de nuestra sombra. Algunas veces nuestros alumnos toman fotografías que representan de forma individual, pero otras veces lo hacen a modo de narración fotográfica. El ejemplo que les traemos aquí es cómo esta alumna, cuando estudiábamos las distintas racionalidades del currículum, cómo ella va representando una racionalidad técnica con esta silla que se ve espinosa, que se ve incómoda, una racionalidad práctica con esta segunda silla y una racionalidad crítica, donde la relaciona ella con el pensador de Rodin, ¿no? Ella hace toda una reflexión muy bonita donde va hablando de la importancia de tener distintas perspectivas como docentes, de tener en cuenta el crecimiento personal y social de los estudiantes, cómo el pensador de Rodin le lleva a ella
para ella es un simbolismo de la capacidad del ser humano de pensar, de reflexionar, y finalmente acaba hablando de sus profesores y cómo ella se acaba situando con ese enfoque crítico, ¿no? Con ese docente comprometido, y poco a poco va viendo cómo su identidad profesional se va transformando a lo largo de la asignatura. Todo este tipo de estos dos tipos de estrategias, tanto la narración como la fotolicitación, generalmente nuestros alumnos lo recogen en una tarea que les mandamos que se llama el diario multimodal de aprendizaje, donde allí se va viendo, es una tarea que desarrollan a lo largo del cuatrimestre, y donde se va viendo quiénes son como educadores, qué emociones van experimentando al acercarse al conocimiento y a los textos de la asignatura, y se va viendo cómo van transformando a medida que van aprendiendo. Bueno, ¿qué es el diario multimodal? Trabajamos con el diario multimodal de aprendizaje y también hemos estado, bueno, experimentando, tanteando a lo largo de estos últimos 4 años con lo que denominamos transigrafías. Y me voy a detener de nuevo yo ahora en estos dos grandes, diríamos, proyectos de trabajo. El diario multimodal no es más que, como ha ejemplificado Ana y ha explicado, es que vayan construyendo una narrativa donde confluyan esos 3 planos a los que me refería al principio de la intervención, a partir de sus propias fotografías, vayan construyendo una narrativa y lo pongan en relación con conceptos, planteamientos vistos en la asignatura. Como ha explicado muy bien Ana, vamos evidenciando año tras año que les permite, a partir de lecturas, materiales, de puestas en común, a través de textos académicos, por supuesto, reflexionar, ir decodificando determinados constructos que pueden ser complejos, y con los procesos de fotolicitación que llevamos al aula y a los que antes también me refería, bueno, pues van construyendo un diario personal, un diario creativo, que les permite también desarrollar una tarea que consideramos fundamental, que es la metacognición. Si queremos que reconstruyan identidades, sus identidades tienen que ser conscientes de qué van aprendiendo y cómo lo van haciendo. Al igual que en otras diapositivas, los participantes y compañeros que están asistiendo al visionado de nuestra ponencia pueden volver sobre esta diapositiva y centrarse en detalles, en cuestiones sobre las que ahora no me voy a detener. La otra estrategia que decía que venimos experimentando con ella en el aula lo denominamos transigrafías. Al igual que el diario multimodal permite a los alumnos una observación de la realidad, pero en este caso es un trabajo en equipos que conformamos al inicio de la asignatura y que van a conformar unos espacios donde los alumnos van, a través de un esquema de trabajo sencillo que ven en pantalla, que es que, bueno, transitan por los contextos cotidianos que habitan, preparan previamente el tránsito para que la observación, bueno, tenga un previo de análisis y un previo reflexivo. Registran, caminan de una forma sosegada, de una forma tranquila, y van captando momentos, situaciones en relación con los dos grandes descriptores a los que antes nos referíamos, que es diversidad y desigualdad. Con las fotografías llegan al aula en equipos de trabajo, analizan, las van desarrollando procesos de fotolicitación donde cada fotografía genera una narrativa, van seleccionando unas fotos y desechando otras para conformar una narración global, más holística. Esto genera unos debates colectivos riquísimos, unos procesos
análisis, de interpretación, de puesta en conexión con textos que han leído, con debates que hemos tenido en el aula, para luego hacer una representación final de carácter multimodal, donde utilizan la fotografía, la imagen, el lenguaje de la fotografía como elemento básico, que combinan con lenguaje escrito y con otros elementos de las artes, con otros elementos como pueden ser dibujos, cuerdas, en fin, ahí la libertad que tienen para luego plasmar la narración final, bueno, pues lo dejamos a su decisión y a su libertad. Y aquí traemos un ejemplo que parece muy sencillo, ¿no? Y en torno a qué desigualdades, qué diversidad veían en sus entornos, en este tránsito lo realizaron estos alumnos por un barrio de un entorno que corresponde a un entorno socioeconómico bajo de la Comunidad de Madrid, y hicieron esta narración en torno al capital, cómo en un sistema neoliberal como el nuestro, el dinero y la desigualdad vertebra la vida de las personas, ¿no? Y es un bucle del que no se sale desde la infancia hasta edades adultas y la vejez. Y lo iban reconociendo este tránsito que a través de estas fotografías, que cuando las levantaban, detrás de cada una de ellas había un código QR, donde veían cómo afecta la infancia con la creciente pobreza infantil, las casas de apuestas, que está afectando sobre todo los problemas de juego a adolescentes y jóvenes, la desigualdad que se ve en la vejez y la desigualdad por cuestiones ya raciales o culturales, ¿no? Como se observaba en esta transigrafía. No hay mucho texto, ¿por qué? Porque levantábamos las fotos y escaneábamos este código QR que nos llevaba a las reflexiones que habían elaborado, a ese plano connotativo de las fotografías que habían elaborado los miembros del grupo a través de su discusión y el significado y el sentido que le habían dado a ese tránsito por su barrio. Sobre las transigrafías pueden consultar la página web que tienen en la pantalla, pero además también la obra de la fotografía en la formación del profesorado, donde en el capítulo 10 van a ver cómo es este proceso en detalle y algunas producciones en las que se ven distintos, como comentaba mi compañera Laura, distintas producciones con usos de elementos artísticos, cómo utilizan también la antítesis para mostrar la desigualdad entre contextos socioeconómicos más desfavorecidos y contextos socioeconómicos altos, y se puede ver claramente la riqueza que tiene para esa formación de la identidad inclusiva en la formación del profesorado. Y, por último, agradecerles su atención, que hayan expresado su interés por nuestra ponencia. Les dejamos nuestro correo electrónico y, por supuesto, pueden hacer los comentarios que estimen oportunos para dinamizar el debate y por si ha quedado alguna duda sobre la temática que hemos abordado. Muchísimas gracias.